mi micrófono. Ahora sí, todos me pueden escuchar. Creo que sí. Ya como estaba comentándoles, la anterior semana hemos visto lo que es un arreglo. Y dentro de lo que es los lenguajes de programación tipados, los arreglos, primero, antes de ser usados, que tienen que ser declarados. Entonces vamos a declarar el arreglo. Y la diferencia de la declaración de un arreglo es básicamente ponerle corchetes abiertos, cerrados, para decir que esa variable va a ser referencia en un futuro a una colección de datos de algún tipo. Y el tipo está especificado por aquí. Siempre hay que recordar que la colección, por definición, es un conjunto de datos de algún tipo que probablemente están reunidos en la colección por algún objetivo particular. ¿Ya? Una otra cosa que hay que determinar en el arreglo es que para poder almacenar datos, nosotros necesitamos definir cuál es la capacidad de contención de este arreglo. Y a eso se llama definición del tamaño. ¿Y cómo se hace la definición del tamaño? Con el operador new. Y con este operador le vamos a pedir que me reserve esta cantidad de celdas contiguas en memoria para contener a lo sumo esta cantidad de datos en el futuro. ¿Cómo nosotros podemos definir un dato de un arreglo? Lo vamos a hacer celda por celda. ¿Y cómo identificamos las celdas? Básicamente por la posición, ¿de acuerdo? O por el índice también se llama. En este caso, fíjense, los corchetes abiertos y cerrados me permiten acceder a una celda particular que está ubicada en el índice, especificado acá, del arreglo, cuyo nombre es este, ¿no? Entonces, estos corchetitos, cuando nosotros ya usamos con un índice, apegados al nombre del arreglo, me permiten acceder al contenido, ya sea para definirlo o ya sea para usarlo. Algo que hay que tener harto cuidado cuando se maneja arreglos es el control del índice, ¿de acuerdo? Este índice, entonces, ¿qué me permite hacer? Me permite identificar cada celda del arreglo de manera única. Y por norma, los índices, a partir ya de la década de los 90, 80, finales de los 80, los índices de los arreglos inician en 0, el conteo, ¿de acuerdo? Entonces, el primer índice es 0, el segundo índice es 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros tenemos un arreglo de tamaño 10, por ejemplo, para contener 10 datos, las posiciones correctas en las cuales estos mis 10 datos van a radicar vienen a ser desde el 0 hasta el 9. Eso vamos a tener bastante cuidado cuando vayan a hacer el acceso a los elementos o a hacer el arreglo y la relación. Ok. ¿Qué ventajas tiene manejar un arreglo? Bueno, me permiten hacer referencia a más de un dato a través de un nombre. Por ejemplo, contactos, ¿cierto? Cuando nosotros decimos contactos, estamos haciendo referencia a más de un dato de clase contacto, ¿no? Y para ello nosotros necesitamos solamente un nombre. Una de las otras ventajas de un arreglo es que a pesar de tener almacenada la colección, podemos acceder de manera individual a cada elemento de la colección, especificando el índice que indica la posición en la que vive el dato respecto a la colección, ¿ya? Y por concepto general, el arreglo me permite abstraer colecciones de información. Hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros requerimos hacer con colecciones, ¿ya? Una de las desventajas probablemente que tiene estos arreglos, como los hemos visto en el momento, es que para poderlos usar nosotros necesitamos definir un tamaño a priori. ¿Qué significa? Que para poder almacenar un contenido en el arreglo, yo primero tengo que especificar la capacidad de contención de este arreglo. ¿Bien? Esa es una pequeña desventajita. La otra cosa que también puede generarse al hablar, dependiendo de la cantidad de datos que pretendes utilizar, es que físicamente en la memoria
el uso de un arreglo requiere que se reserve tantos espacios contiguos de memoria mínimamente como la capacidad de contención que pueda tener este arreglo que está definido por TAM. Y lo único que puedes hacer con el arreglo, que no es poco, es acceder, de acuerdo a la información de cada uno de los elementos de la colección. Básicamente eso te permite hacer este arreglo hecho a manito, ¿no? A ver, nos vamos a ir a la pizarra para trabajar en ejemplos que me permitan mirar un poquito lo que es el tema de del manejo de arreglos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a revisar un poquito acá. Y a ver, revisaremos el proyecto este que teníamos de las brujas. ¿Recuerdan las brujas? Vamos a volver a aperturar el archivo y lo vamos a completar con el problemita este que teníamos como les comentaba, el problema de las brujas. Era un problema un poco más complicado que lo que estábamos resolviendo. Entonces lo voy a aperturar. Es el problema de las brujas. Me vengo aquí, vendría a ser este. ¿De acuerdo? Este es el problema de las brujas. No. ¿Cuál es mi problema de las brujas? A ver. ¿Es posible que sea el problema de las brujas? Sí, este. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, la versión más general del problema de las brujas. Y con esto, fíjense, aparte de contar, digamos, ¿no? Las brujas que son de magia negra o de magia blanca, lo que vamos a hacer es registrar las brujas dentro de un arreglo que me permita administrar estas brujitas. ¿De acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos decir que en el Congreso, aparte de registrar a una bruja, nosotros la vamos a ingresar, ¿de acuerdo? A un archivo o a una colección de las brujas que están participando en este Congreso. ¿Ya? Podemos hacerlo así. Y podemos indicar que a lo sumo este Congreso me permite tener X cantidad de brujas. Pasada la cantidad de brujas, entonces ya no debería permitir registrar una bruja en el Congreso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es completamente posible. A ver, para poder entonces modelar las brujas que están asistiendo al Congreso, yo puedo hacer esto. Fíjense, yo puedo generar una colección de brujas. ¿Ya? Esto que me permite representar, fíjense, a las brujas que se están registrando en el Congreso. ¿Ya? Yo puedo indicar que en este Congreso hay un número específico de brujas. O, por ejemplo, yo voy a tener una capacidad máxima de contención de las brujas. Es decir, en el Congreso solamente puedo registrar, por decir, 100 brujas. Pasan las 100 brujas y ya no debería permitir registrar una bruja más al Congreso. Ya el resto se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos. En este caso, cuando nosotros vayamos a construir un Congreso, aparte de requerir la palabra secreta, nosotros necesitamos que me diga la capacidad de asistencia a este Congreso de brujas, ¿de acuerdo? Si me dice que a lo sumo pueden asistir 100 brujas, entonces acá vamos a registrar esa capacidad, ¿ya? Entonces veamos, le vamos a decir algo así. La capacidad va a ser equivalente acá. Me voy a venir un poquito acá. Y vengamos a, esta es las reglas, correcto. Entonces nos vamos a venir aquí a analizar un poquito el problema de las brujitas. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Acabo de añadirle a mi problema de las brujas un atributo más.
¿no es cierto? Aparte de registrar o contar en realidad la cantidad de brujas que están ingresando al Congreso, yo las quiero almacenar, ¿no ven? Las voy a almacenar. Entonces, cuando nosotros vayamos a almacenar y construyamos una instancia de clase brujas, básicamente, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir un arreglo, fíjense, que va a tener una capacidad de tantas celdas como me dice mi atributo capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuántas celdas vamos a tener? Vamos a tener tantas celdas como me dice capacidad. En cada una de estas celdas, ¿qué va a vivir? ¿Qué vive en cada una de las celdas, jóvenes? Una bruja. Una bruja, ¿cierto? Un objeto de clase bruja. ¿Ya? En la implementación que teníamos la anterior vez, nosotros además, cuando registrábamos una bruja, ¿qué hacíamos? La contábamos, ¿cierto? A ver, a venir acá. Si ustedes recuerdan, nosotros contábamos la cantidad de brujas que se habían registrado. Entonces, inicialmente, fíjense, el número de brujas que se habrían registrado en el Congreso al principio, ¿cuánto era? 0. Este número de brujas nosotros lo vamos a utilizar para poder empezar a definir las brujas en el arreglo. Por ejemplo, si yo ingreso ahora una bruja, ¿de acuerdo? Al Congreso, lo primero que tengo que ver es si es que este número de brujas aún sigue siendo válido respecto a la capacidad posible de asistencia de brujas. Entonces, ¿qué tendría que comparar si el número de brujas que hasta ahorita tengo es menor que la capacidad? Si me dice que sí, hacemos todo lo que estábamos haciendo nomás. Y además, yo le voy a poner, fíjense, la primera vez donde está apuntando mi número de brujas, en 0. ¿Correcto? Entonces, aquí voy a poner a la bruja si es que ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contar. ¿Cuántas brujas ya tengo? Una bruja. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde va a estar ahora mi número de brujas? Acá. Cuando yo intente insertar otra bruja, lo primero que tenemos que preguntar es si es que la cantidad de brujas no ha sobrepasado la capacidad de mi Congreso. Si es que no ha sobrepasado, entonces esta nueva bruja que estamos poniendo lo vamos a poner aquí, que estaría direccionado por el 1 de mi número de brujas. ¿Dónde se iría a parar ahora mi número de brujas? Resulta que acabo de ingresar la segunda bruja, ¿cierto? Entonces, cuento, es la segunda bruja, ¿ya? Si nosotros queremos ingresar una bruja, entonces lo primero que hacemos es mirar si es que la cantidad de brujas todavía no ha excedido la capacidad del Congreso. Si me dice que no, entonces en la posición que está apuntando, o el conteo, fíjense, el número de brujas lo vamos a utilizar como posición en el arreglo. Entonces en la posición 2 voy a venir a poner la nueva bruja. ¿Ya? ¿Cuándo dejaríamos de admitir brujas en el Congreso? Cuando ya no se admite brujas. Cuando el número sea igual a la capacidad. Exacto. Cuando resulta que el número de brujas, fíjense, resulta si el número de brujas basta que llegue a ser igual a la capacidad, ¿sí? Ni siquiera va a llegar a ser mayor, va a ser igual a la capacidad, entonces ya no se registra, ¿cierto? Ya no se registra una bruja. ¿Correcto? Entonces vamos a utilizar esto, fíjense, vamos a utilizar este conocimiento que ya se tiene en el Congreso y acabamos de ingresarle este conocimiento nuevo y este conocimiento, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer es ir guardando las brujas. Hace la anterior semana el Congreso no guardaba las brujas, ¿correcto? El Congreso, ¿qué es lo único que hacía? Veía recibía una bruja, revisaba si es que es de magia blanca o magia negra,
Y sobre la base de eso, contaban, ¿cierto?, las brujas que había registrado. En este caso, aparte de contarlas, pues vamos a almacenar, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo sucede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para decir qué número de bruja me toca llenar? Este contador. Y a su vez este contador, fíjense, me va a permitir identificar la posición a la que yo quiero acceder e ingresar la bruja que corresponda si es que hubiera espacio, ¿no? Esta es la comparación que vamos a hacer previamente para permitir ingresar una bruja de manera correcta al Congreso. Una vez que esto sucede, entonces nosotros ya no dejamos entrar brujas en el Congreso, ¿ya? Ahora, es posible que mi Congreso tenga menos brujas que la capacidad de contención, pero es imposible que mi Congreso tenga más brujas que la capacidad de contención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nunca este número de brujas va a sobrepasar la capacidad. En el peor de los casos, ¿qué va a ser? O en el mejor, dependiendo de qué perspectiva le mire, va a tener la capacidad completa del Congreso. Pero eventualmente puede que tenga menos brujas en el Congreso que la capacidad que habían estimado de asistencia al Congreso, ¿ya? Entonces pasamos aquí. Lo único que vamos a hacer, fíjense, a ver, mi número de brujas acá se está estableciendo ¿con cuánto? Con 0, ¿cierto? Este es mi contador de la cantidad de brujas que estoy registrando. El número de brujas de magia negra también empieza con 0. Y la capacidad máxima que se espera de asistencia de brujas aquí, lo máximo que puedo registrar es capacidad, ¿ya? Entonces aquí, fíjense, antes de registrar la bruja, acá tenemos que hacer un if then else, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es preguntar si es que yo puedo registrar o no puedo registrar la bruja, ¿ya? ¿Y cuándo podríamos registrar la brujita? Sí, solamente sí, fíjense, vamos a preguntar si el número de brujas resulta que es menor que la capacidad, ¿cierto? Si es que el número de brujas es menor que la capacidad, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poner en mi arreglo de brujas, ¿cierto? En la posición número de brujas, le vamos a poner la bruja que estamos intentando registrar. Y luego el resto se mantiene. ¿No ¿Correcto? faltaría poner la cantidad de brujas con brujas Eso menos? no se hace acá. ¿De acuerdo? Ahorita, Ok. fíjense, esto es lo único que estaríamos añadiendo. Aparte de registrar si es una bruja de magia negra, las estamos guardando a las brujitas. Muy buena observación. ¿Cuándo sería el momento en el que yo voy a construir mi arreglo para contener tantas brujas como dice mi capacidad? Este es un buen momento, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a ir a construir el Congreso, entonces le voy a decir que mi arreglo de brujas va a contener tantos objetos de clase bruja como me dice mi capacidad. ¿De acuerdo? Acá estamos declarando, acá estamos definiendo tamaño y aquí estamos empezando a definir el contenido de mi colectora brujas. Entonces aquí yo voy a tener tantas brujas como las que yo voy a ir registrando a medida que vaya utilizando este Congreso, ¿no? Luego puedo mostrar, fíjense, podría mostrar todas las brujas de mi Congreso si quisiera, hacer una lista de asistencia, ¿no es cierto? En el futuro se puede hacer, ¿ya? Básicamente así se maneja un arreglo, ¿correcto? Ok. La anterior semana les había dicho que primero avanzaremos arreglos. Fíjense, así estamos utilizando declaración, definición de tamaño y aquí estamos definiendo contenido. Y luego este contenido lo puedo utilizar después, ¿ya? En cambio, sin antes de hacer esto, yo no podía utilizar las brujas después, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las brujas no las registraba en ningún lado, solamente las contaba. Ya esa era la misión. En cambio, ahora las estoy registrando. A ver, vamos a analizar, nueva pizarra limpiecita, nos vamos a agarrar y vamos a analizar el problemita que les había
comentado la anterior semana y que estaba en una de sus transparencias, que se llama el problema del ahorcado. ¿De acuerdo? A ver, haremos el problemita del juego del ahorcado. ¿En qué consiste el juego del ahorcado? Dice, consiste en adivinar palabras, ¿correcto? Entonces vamos a hacer, es un juego de adivinanza de palabras, ¿ya? Este jueguito, ¿correcto? Entonces, para eso, a ver, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener? En el juego del ahorcado, a ver, probablemente nosotros necesitamos tener las famosas palabras secretas, ¿ya? Y cada vez yo voy a ir sacando una palabra por una palabra, ¿correcto? Voy a tener palabras secretas, varias, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vayamos a jugar, fíjense, cuando se pida jugar el juego del ahorcado, de estas palabras secretas se elige una, ¿ya? Se elige una palabra secreta, ¿correcto? De todas las palabras secretas que tiene el jueguito, unita va a elegir. Y la idea es que nosotros tratemos de adivinar esta palabra secreta, ¿cierto? Ok. La palabra secreta, cuando iniciamos el juego, por ejemplo, cuando yo voy a ir a jugar, tengo que inicializar para conseguir la palabra secreta. Entonces, esto vendría a ser así, ¿ya? Esto sería la inicialización de mi juego. ¿Correcto? Entonces, en la inicialización de mi juego, probablemente yo elijo la palabra secreta y aquí me tienes que decir, ¿no es cierto?, el concepto que representa esa palabra secreta. Por ejemplo, satélite natural de la Tierra. ¿A ver? Y le digo, es una palabra de cuántas letras. Le digo, ¿de cuántas letras? De 4. ¿Cierto? Algo así. ¿Ya? Entonces, esa es la inicialización de mi juego. Lo siguiente que tengo que hacer, fíjense, a ver, estamos pensando cómo se juega, ¿no ve? El ahorcado. Lo siguiente que debería proveerle a mi jugador es que me permita ingresar una letra, ¿cierto? Entonces, que me permita decir una letra e ir adivinando letra por letra, ¿correcto? Entonces acá, en este proceso de ingresar una letra, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A ver, básicamente aquí describiré. Es ingresar letra, lo que va a hacer es permitirme saber si es que la letra que hemos ingresado pertenece o no a la palabra secreta que se está jugando, ¿cierto? Entonces aquí vamos a preguntar, ¿esa letra pertenece a la palabra secreta? Es la pregunta, ¿cierto? Si pertenece a la palabra secreta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mostrarla, ¿de acuerdo? La vamos a mostrar. Por ejemplo, si yo te digo satélite natural de la Tierra, es la Luna, ¿no ves? Si yo te digo A, entonces aquí, ¿qué debería ser? Debería mostrarse una A, ¿correcto? Pero si la palabra o la letra, fíjense, no pertenece a la palabra secreta, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es dibujar, ¿correcto? Yo tengo que irle a aumentar, aquí le vamos a poner ya, le vamos a aumentar una parte a la ahorcada, ¿correcto? Eso vamos a hacer. A ver, ¿qué pasa si producto de ingresar una letra me vuelves a ingresar A? ¿La vamos a contar como error o no la vamos a contar con error? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Contamos error, ¿no es cierto? Esto es un error. Tenemos error más 1, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la letra que hemos ingresado ya la habíamos ingresado antes? Por ejemplo, aquí le digo A y una segunda vez ingresamos A. ¿La contamos como error? Sí. Ya, entonces, si la letra ya está registrada como descubierta, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es? Este es un error. Le vamos a decir, esto es error más 1. ¿Correcto? Eso. Ok, esa es una forma de jugar, ¿no ve? El ahorcado. ¿Cuál es la otra forma
de jugar el ahorcado es cuando nosotros le permitimos ingresar la palabra. Por ejemplo, ya piensa que ya puede adivinar. Entonces nosotros vamos a permitirle también una otra interfase que le permita ingresar la palabra. En este caso, si la palabra esa es exactamente igual que la palabra secreta, entonces, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar ganancia. ¿Correcto? Ganancia. Pero si la palabra que has ingresado no es igual a la palabra secreta, entonces perdiste. ¿Cierto? Y en este caso, por cualquiera de los dos, fíjense, el juego debe terminar. ¿Eso qué significa? Que no puedes seguir jugando con la misma palabra. ¿Ya? Si quieres jugar, tienes que inicializar el juego. Veamos acá, a ver, si la letra pertenece a la palabra secreta, entonces vamos a mostrar la palabra, pero con este problemita, fíjense, con esto que tenemos o en esta situación, puede generarse dos alternativas, ¿no ve? Que nosotros sí hemos completado la palabra. Si se completó la palabra secreta, entonces, ¿qué te debería decir? Ganaste. ¿Cierto? Y esto debería, en consecuencia, generar una terminación del juego. ¿Cierto? El juego debería terminar. Pero si no se completó, fíjense, si no se completó la palabra secreta, entonces hay que decir que tienes que hacer tu siguiente jugada, ¿cierto? Se continúa. ¿Ya? Acá. Fíjense, si nosotros cometemos un error por estos dos casos, entonces, ¿qué se puede tener? ¿De acuerdo? Que el número de errores sea el tope. Sea el tope. ¿De acuerdo? El número de errores ya esté en el tope. Ya que ya no tengas más posibilidades de equivocarte. Entonces, el número de errores es el máximo. Si es el máximo, entonces, ¿qué te dice? Perdiste. ¿Correcto? ¿Y esto qué me va a decir? Esto automáticamente me va a llevar a terminar el juego. ¿Correcto? Pero si el número de errores no es el máximo, no es el máximo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar el juego para que siga jugando, ¿sí? Se continúa. ¿Correcto? Eso vamos a hacer. Entonces, tiene que haber una inicialización del juego y luego tengo que permitirle cómo se juega ingresando una letra o ingresando la palabra. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Veamos, ¿cuántos errores permitidos se tiene en el juego del ahorcado? Vamos a contar. Ya, en este caso, fíjense, vamos a tener errores permitidos tantos como se termine de dibujar el muñequito. Entonces, cuando yo termino de dibujar el muñequito, fíjense, algo así, entonces resulta que se perdió. ¿Ya? Perdió el juego. ¿Ya? Entonces, por cada error va a ir mostrando una parte del cuerpito del muñequito. Entonces, veamos, si es que el número de errores es 1, ¿ya? Entonces, si es 1, vamos a mostrar la cabecita, ¿ya? Si el número de errores es 2, vamos a mostrar el bracito, ¿ya? Si el número de errores es 3, entonces le vamos a aumentar el tronco. Si el número de errores es 4, le vamos a mostrar el otro bracito. ¿Ya? Si el número de errores es 5, le mostramos la pierna. Y si es que es 6, le vamos a mostrar la otra pierna. Entonces, ¿cuál es el máximo cantidad de errores que puedes cometer? 6. ¿Ya? Una vez que cometes los 6 errores, te dice que has perdido, ¿no? Mientras no cometas estos 6 errores, entonces sigues jugando al juego de la horca. Listo. Este es el problema que queremos hacer. ¿Ya? Bien, entonces mi juego, fíjense, para poder trabajar en esto, ¿qué va a necesitar? A ver, nos ponemos a pensar. Mi juego necesita un conjunto, ¿cierto? Una colección de palabras enteras, ¿ya?
Y esas palabras secretas, fíjense, van a ser hartas, ¿de acuerdo? No van a ser solamente, y van a ser palabras secretas. ¿Eso qué significa? Que aparte de la palabra tiene que tener el concepto, porque cuando tú inicializas el juego, lo que tú indicas es el concepto y sobre la base de ese concepto tú tienes que tratar de adivinar la palabra en el ahorcado. Ok, ¿qué tiene que tener este juego? Usted tiene que tener el conocimiento de la palabra secreta que está. ¿Ya? Entonces, esta es la palabra secreta que en este momento está en juego. Aquí le vamos a llamar esto la palabra. Correcto, es una palabra de este conjunto de palabras, elegir una, que es la secreta. ¿Ya? Por otro, ¿qué necesitamos mantener? Necesitamos mantener la información que me permite indicar qué letras ya se han leído o ya se han registrado intentando resolver el problema. Entonces aquí vamos a decir que vamos a tener una otra colección de letras ya leídas. ¿De acuerdo? Y aquí le vamos a decir, estas letritas, fíjense, me van a decir si ya se leyeron o no se leyeron. En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un arreglo de boolean. ¿De acuerdo? Ahorita les explico en qué consiste. Cada vez que nosotros inicializamos un juego, entonces este conjunto de letras ya leídas debería también vaciarse, ¿de acuerdo? Debería inicializarse y deberían decir que ninguna letra todavía ha sido leída. ¿Cuándo se va a empezar a llenar esto? Se va a empezar a llenar a medida que se vaya ingresando las letras cuando se está intentando jugar. ¿Ya? A ver, ¿qué más necesitamos que el juego mantenga? El juego necesita ir contando la cantidad de errores, ¿correcto? Que tiene. Entonces vamos a ir diciendo la cantidad de errores que tiene el juego es esta. ¿Ya? E inicialmente, ¿cómo va a empezar? Va a empezar con 0. ¿Ya? Y así hasta que en algún momento se llegue a 6 o por alguna otra condición del problema decidamos terminar o hacer alguna otra cosa. ¿Ya? Eso. A ver, hasta el momento creo que eso necesitamos. Por otro lado, aparte de la palabra secreta, yo necesito tener una palabra que se está adivinando, o sea, la palabra en juego, ¿cierto? Entonces, esta sería la palabra que se está adivinando. ¿Qué estamos adivinando? Fíjense, una palabra que en este caso no necesita ser la palabra, ¿de acuerdo? Esta va a ser una cadena. A ver, explicamos un poquito en qué consiste esta palabra, ¿ya? Los objetos de clase palabra, entonces aquí, ¿qué van a tener? Van a tener dos cadenas. Una que me diga la palabra y otra que me diga el concepto. Por ejemplo, la palabra es luna y el concepto es satélite natural de la Tierra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionaría este asunto? Por ejemplo, ¿ya? Si en mi juego nosotros estamos queriendo inicializar el juego y elegimos una palabra secreta del conjunto de palabras que tiene el juego, y supongamos que elegimos la palabra en secreta, ¿cierto? Nosotros, ¿qué vamos a tener? En secreta vamos a tener en la palabra luna, ¿ya? Vamos a tener luna todo en mayúsculas, ¿correcto? Vamos a agarrar y lo vamos a manejar todo en mayúsculas, luna. Y el concepto que es, su concepto es satélite natural de la Tierra. ¿Ya? Natural de la Tierra. ¿Correcto? Esa es la luna. Inicialmente, entonces, si esta es mi secreta, mi palabra adivinando, ¿qué debería ser? Fíjense, adivinando. A ver, ahora ustedes me ayudan, ¿de acuerdo? Adivinando me conviene que sea una cadena, me conviene que sea un arreglo de 4 posiciones. ¿Ustedes qué dicen? Un arreglo. Un arreglo. Entonces lo cambiaré, ¿de acuerdo? Porque en la cadena no vamos a poder modificar así tan independientemente. Entonces le voy a decir que echar arreglo
Este es el adivinando. E inicialmente va a estar así todito, ¿no ve? ¿Y por qué mi arreglo es de 4 casillas? Porque la palabra que quiero adivinar tiene 4 letras. ¿Correcto? ¿Cómo va a inicializar mi juego? En letras. Fíjense, letras, si agarramos pura mayúsculas, entonces va a ser un arreglo. Y si agarramos el lenguaje y el alfabeto, en realidad el alfabeto inglés, este va a ser un arreglo de ¿cuántas posiciones? De 26 posiciones. ¿Ya? Entonces va a venir del 0 al 25. ¿Correcto? Entonces, este 0 nosotros le vamos a decir que representa la letra A. La posición 1, ¿a quién va a representar? A la letra B. Y la posición 25, ¿a quién va a representar? A la C. Entonces, inicialmente, ¿qué va a tener este? Va a tener falso, 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 falso. Porque al iniciar el juego con esta palabra secreta, todavía no he ingresado ninguna letra. ¿Ya? Si yo ingresara la A, entonces este se debería poner en true, ¿cierto? Y aquí debería ponerle en A. Pero si una segunda vez ingreso A, me fijo, ¿cierto? Yo ya leí la letra A, entonces en este caso, fíjense, eso ya cuenta como un error. Ya para eso sirve este arreglo de letras. Estoy explicando. Ya sabemos qué es la secreta, ya sabemos qué es la letra. Obviamente los errores me permiten contar la cantidad de errores de acuerdo a la definición que teníamos antes de que se considera un error. ¿Ya? Y el adivinando vendría a ser el arreglo que representa, fíjense, las caracteres de la supuesta palabra que se está en proceso de adivinar. ¿Ya? Así funcionaría. Ok, entonces modelaremos este asunto y escribiremos cómo es que se va a trabajar con esto de las palabras. Inicialmente vamos a decir que las palabras van a llegar, ¿cierto? Como datos al objeto de clase juego. Entonces, para inicializar un juego, mínimamente necesitamos contar con una base de palabras, ya de las cuales vamos a elegir aleatoriamente una palabra secreta cuando se inicialice el juego. Ok, ¿qué más necesitamos tener? A ver, necesitamos tener probablemente un estado, ¿cierto? Del juego. Si es que el juego ha terminado o no ha terminado. ¿Ya? Una de las cosas que podría decirme si ha terminado es la cantidad de errores. Pero también puede terminar una jugada, por ejemplo, cuando se ha adivinado, ¿no es cierto? No necesariamente cuando se ha ahorcado. ¿Ya? Ok. ¿Y quién va a ser este? Esto, la personita, lo manejaremos como un otro objeto. ¿De acuerdo? Este entonces va a ser la personita. Esa es la persona que se va a mostrar. ¿Ya? Y la persona básicamente, ¿qué es lo que me va a permitir? La cantidad de miembros del cuerpito, ¿cierto? El número de miembros que tiene el cuerpito. Y básicamente se va a saber mostrar esta. Entonces, lo que yo le voy a decir, ¿no? Al principio la personita, ¿cuántos miembros está mostrando? 0. Y a medida que vayamos haciendo errores, le vamos a ir aumentando los miembros de la personita, le vamos a pedir mostrar, qué sé yo. ¿Ya? Ok, hasta aquí estamos bien. Entonces tendríamos básicamente esto, ¿no? Esta es una, esta es otra, ¿no? Y esta es otra. ¿Está correcto? Sí. Ok, entonces nos pondremos a hacer nuestro programita y vamos a construirnos un nuevo programa que sea un nuevo proyecto que se llame el Infola Program, que sea el número 10. ¿Correcto? Sí, a ver, vamos a ver. Mi project. Vamos a ver.
Claro. La pólvora y sí. Ya había tenido el 10, ¿no? Entonces vamos a hacer el 11. ¿Correcto? Ok. Entonces acá hacemos el programita del ahorcado. Empezamos. Le decimos, este sería el juego del ahorcado. Aquí nosotros tenemos a la palabra que representa las palabras del juego y aquí tenemos a la persona que va a ser el ahorcado. ¿De acuerdo? Si se ahorca o no. Por el momento vamos a decir que se ahorca cuando se termina de dibujar la personita. Ya, entonces esta sumisión es ir mostrando una personita de acuerdo a la cantidad de miembros del cuerpito que vamos a mostrar. ¿Qué habíamos dicho? Que el juego, dice, va a constar de las siguientes datos. Voy a venir por acá, agarramos por aquí, volamos todo esto y nos paramos, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener, dice, un arreglo que me permita almacenar las palabras con las cuales se puede jugar este juego. Nosotros necesitamos tener una de las palabras, voy a elegir una de las palabras y esta es la palabra que está en juego en el momento en que nosotros inicialicemos el juego. ¿Ya? Necesitamos tener, dice, un arreglo que me permita registrar las letras que ya se han leído o ya se han ingresado, ¿cierto? Necesitamos tener, dice, un atributo que me permita contar los errores que ya se tiene el proceso de jugar. Necesitamos tener, dice, un arreglo de caracteres que me permita modelar a la palabra que se está adivinando, ¿cierto? La palabra en proceso de adivinación le llamaremos, no sé si se dice así. Y vamos a tener, por el momento, parece que estos son los atributos que nosotros necesitamos manejar. Si el juego está terminado o terminó el juego, mejor así, ¿no? No terminado, sino el juego terminó, true si terminó, false si no. A ver, nos pondremos a pensar en el constructor. Para construir un objeto del ahorcado, ¿ya? Lo mínimo que nosotros necesitamos es este conjunto de palabras para sacar de ahí las palabras secretas, ¿de acuerdo? Entonces, las palabras, fíjense, se van a inicializar con lo que me está llegando en PS en mi parámetro. ¿Cómo se recibe un parámetro de tipo arreglo? Así, como una declaración, ¿ya? Entonces, en este arreglo palabras, yo voy a decir que este arreglo palabras va a ser el mismo arreglo que me estás mandando en PS, ¿no es cierto? Que vendría a ser tu parámetro de entrada, ¿ya? Tu palabra secreta, fíjense, al principio no existe, ¿no ves? Porque la única vez que vamos a decir, esta es la palabra que tienes que adivinar, es cuando inicialicemos el juego, ¿ya? Como acá está, fíjense, tenemos, primero se inicializa, luego se juega, ¿ya? No vamos a tener una palabra por defecto, no, vamos a obligarle al jugador a inicializar, ¿ya? A ver, vamos a decir que nuestro arreglo de letras, fíjense, va a ser un nuevecito arreglo de puros datos booleanos. ¿Cuántos? 26. Vamos a utilizar el alfabeto en inglés, que tiene 26 letras, el abecedario, ¿ya? ¿Cuántos errores se han cometido hasta el momento? 0, ¿correcto? Porque no he jugado. ¿Sí? En este caso, mi arreglo adivinando, pues no puedo definir el tamaño porque yo no tengo todavía ninguna, ¿qué se llama? No tengo ninguna palabra secreta que está en juego. Entonces, esto también no existe, mientras tanto, ¿ya? Y mi variable terminó, ¿qué significa? ¿Terminó o no terminó el juego? ¿Qué le vamos a poner por defecto? ¿Terminó? Falso, ¿cierto? A menos que termine. ¿De acuerdo? Eso vamos a ir manejando. Hasta ahí estamos bien. A ver, ¿qué le hemos dicho que deberíamos saber hacer con todo juego?
Con todo juego dice que deberíamos permitirle inicializar el juego. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le decimos? Inicializar un juego. Y automáticamente esto, ¿qué me debería generar? Esto me debería generar un string, ya que me diga juego inicializado. El concepto de la palabra que tienes que adivinar es bla. El número de letras que tienes que adivinar es bla. Y ahora empieza a jugar, ¿no ve? Te voy a empezar a mostrar ya la cantidad de guioncitos que corresponden a la cantidad de letras que nosotros vamos a generar, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner. ¿Qué hace? Aquí que hemos dicho, elige la palabra secreta, ¿no es cierto? Que se va a jugar. Se muestra los guiones, ¿no ve? Tantos guiones como sea necesario, ¿correcto? Se inicializa, fíjense, el arreglo de las letras, ¿cierto? Y se dice que el juego todavía no ha terminado, ¿no ves? Se inicia un nuevo juego, ¿ya? Inicializa, ¿no? Inicializa el arreglo de las letras. ¿Ya? Los errores, ¿cómo deberían quedar aquí? Nuevamente aquí los errores debería ser 0, ¿ya? Así. Bien. ¿Qué me va a generar? Un reporte, ¿no? Por el momento le vamos a decir que el tal reporte o la tal cadena, resultado de esta inicialización, todavía no lo hemos conseguido. Luego vamos a charlar con SEA. Ok. Luego, ¿qué tenemos que proveerle? Tenemos que proveerle, dice, de una funcionalidad que me permita, fíjense, ingresar o intentar adivinar con una letra, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a recibir? Una letra. Y resultado de esto, yo debería generarte nuevamente un reporte. Perdiste, continúa jugando, te muestro, ¿no ves? Si es que acertaste, en qué lugares has acertado. Si es que te equivocaste, entonces el dibujito del muñequito, todo eso te voy a mostrar como una cadena, ¿ya? Por el momento, esto es, no hay todavía el reporte general. Por otro lado, es posible que tú quieras adivinar, fíjense, directamente con una palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permitiría aquí ingresar? Me permitiría ingresar una palabra, ¿correcto? Y nuevamente me va a generar un reporte acorde a lo que se supone que tenemos en el juego, ¿ya? Estas cositas que tenemos aquí, eso vamos a hacer. Muy bien. A ver, mi palabra es este otro concepto que acabo de generarme. Básicamente dice, esta va a representar una palabra que es posible que se vaya a jugar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener la palabra y vamos a tener el concepto, ¿correcto? Entonces, cada que yo creo una palabra, necesito de las dos cosas. Voy a necesitar tanto la palabra que estoy queriendo construir y tengo que registrarle el concepto que le estoy queriendo asociar a esa palabra. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra se va a llenar con P y el concepto se va a designar con C. Hasta ahí no hay mucho lío. Luego vamos a ver qué le podemos achacar a esta palabra para que nos ayude a hacer el juego, ¿ya? Por otro lado, dice, una personita tiene que registrar, dice, el número de miembros que debería mostrar a la hora de construir, ¿correcto? Entonces, veamos. ¿Qué le decimos? Esta personita, inicialmente, cuando nosotros construimos esta persona, se va a construir como una persona con 0 miembros, ¿no es cierto? Va a mostrar por defecto 0 miembros. Entonces, el número de miembros que tiene todavía mostrados la personita es 0. ¿Qué tenemos que hacer? Esto, fíjense. Esto hace esa clase personita. ¿Ya? Entonces, cuando los errores son 1, quiere decir que la personita tiene que mostrar un miembro. ¿Ya? Cuando la cantidad de errores es 2, entonces le voy a decir incrementar miembro a la personita
Y luego le voy a pedir mostrarse, ¿ya? Y se va a mostrar cabecita, bracito, y así luego tronco y demás cosas, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Enseñarle a esta personita a mostrarse. Bien, ¿por dónde quieren empezar, jóvenes? A ver, ¿quieren empezar por la personita? ¿Quieren empezar por la palabra? Bueno, la palabra probablemente ahorita no es interesante. El juego, y luego vamos a ver la palabra cómo me puede ayudar. ¿Ya? La persona estaría más fácil para eso. La persona. A ver, le mostraremos. ¿De acuerdo? Supongamos que esta personita yo le voy a pedir mostrarse. ¿Y cómo la vamos a mostrar? Como una cadena, ¿cierto? Si yo le pido mostrarse a la personita, entonces, ¿qué me va a generar? Fíjense, me va a generar la mostración, el muñequito, ¿cierto? Este es el muñeco. Eso me va a mostrar el muñequito, ¿sí? Entonces, muñeco. Eso me va a mostrar. Entonces, veamos, ¿de qué va a depender qué me va a mostrar? A ver, voy a ir escribiendo y luego vamos a ir analizando, ¿ya? Si el número de miembros, fíjense, vamos a escribir aquí. Si el número de miembros que se supone que debería mostrar la persona es 0, entonces, ¿qué debería mostrar el muñeco? ¿Cómo debería ser? Debería ser la cadena vacía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no me debería mostrar nada. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Si el número de miembros de este muñequito, fíjense, es 1, entonces, ¿qué me debería mostrar? Me debería mostrar la cabecita. ¿Cierto? Así. Correcto. Entonces, el muñeco, debería ser eso. ¿Correcto? Si el número de miembros, fíjense, si el número de miembros, ¿ya? Es 2, ¿qué significa? Que el muñequito debería mostrarse así. Lo voy a escribir en 2 líneas, pero luego vamos a ver cómo se mejora esto, ¿de acuerdo? Esto debería mostrarme así. ¿Concatenado con quién? Con el bracito, ¿cierto? Concatenado con el bracito, que vendría a ser este. ¿Correcto? Pero la cabecita debería estar independiente, ¿correcto? Entonces aquí le vamos a poner retorno de carro. O mejor aquí le vamos a pegar. Le pegamos el retorno de carro, y así. Y luego su bracito izquierdo, ¿ya? Si es que el número de miembros de este muñequito, fíjense, es 3, entonces, ¿qué debería mostrarte? Si es que es 3, entonces debería mostrarte bracito y tronco, ¿correcto? Eso debería mostrarte. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? ¿Qué es eso de retorno de qué dijo? ¿En qué? De carro. Es el retorno, para que no me muestre todo el muñeco en una sola línea. Me va a mostrar bien bonito. ¿Ya? Si pues tenemos errores 4, entonces aquí te tengo que mostrar ese. Pero fíjense, ese es un carácter de escape. El backslash es un carácter de escape. Entonces, si yo quiero mostrar un backslash, tengo que decirle carácter de escape, backslash. Y enseguida eso yo le tengo que sumar, bueno, así. Ya, si fueran 4 errores. Si fueran 5 errores, fíjense, si fueran 5 los errores, entonces, ¿yo qué te tengo que mostrar? Tengo que mostrarte ya la tercera línea, ¿cierto? Del muñequito. ¿Correcto? Entonces, aquí voy a generar la tercera línea. Y la tercera línea, ¿qué sería? La piernita izquierda del muñequito. ¿Correcto? Y si es que el número de miembros que yo debo mostrar ya es igual a 6, entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que completar la mostración del muñequito y le tengo que decir que voy a mostrar la piernita derecha. ¿Correcto? Sí, así sería. Ahora fíjense, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es siempre
Fíjense, concatenar, ¿correcto? Vamos a ir concatenando. La única vez que nosotros generamos, a ver, iremos partiendo de acá. Si nosotros partimos de que la cantidad de miembros que tiene el muñequito, si es que me dice que es 0, ¿qué vamos a empezar? La cadena vacía, ¿cierto? Si es que es 1, yo tengo que concatenarle a la cadena vacía el espacio y la cabecita, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto o no cierto? Si es que es 2, entonces a esta segunda línea, fíjense, yo tengo que empezar a generar una segunda línea con lo que teníamos aquí en una línea. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esto me lo voy a... ¿Hasta aquí comprendido? ¿Comprendidísimo? Un momento, jovencito. Dime, díganme. Es retorno de carro. Ya eso representa el enter en tu teclado. Es el carácter enter. ¿Ya? Espérenme un momentito, por favor, jóvenes. Me están convocando un ratito. Ay, bueno, continuamos, chicos. Ok. A ver, todos me escuchan. El muñequito, ¿en cuántas líneas se muestra? Fíjense, en 1, en 2 y en 3 líneas. ¿Correcto? ¿Entienden eso? Entonces yo tengo que mostrarle cabecita, enter, bracito, cuerpito, bracito, enter, piernita, piernita, enter. ¿Correcto? Así. ¿Estamos? Sería para bajar a la segunda línea, entonces, ¿no? Sí, eso es. Por ejemplo, es cabecita, enter. Bracito, tronquito, bracito, enter. ¿De acuerdo? Entonces, después de terminar bracito, tronquito, bracito, ¿qué tengo que mostrar aquí? Un retorno de carro. Y el retorno de carro es el enter. ¿Están de acuerdo? Aquí yo que muestro espacio, cabecita y retorno de carro para que se cree la segunda fila. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Inge. Ok, Dice, a ver, eso es tratamiento de cadenas. A ver, nos vamos a venir aquí. Por ejemplo, si yo tengo una cadena, fíjense, vamos a crearnos una cadena. Les voy a mostrar cómo funciona esto, ¿ya? Si yo le tengo en la cadena, por ejemplo, hola, ¿ya? Y nosotros mostramos esto en la línea de comandos, por ejemplo, print line, o en algún lugar que me reciba una cadena, fíjense, si yo le muestro la cadena,
Van a ver, ¿qué me muestra? Hola, ¿ya? Ahora, a esta cadena, fíjense, yo le voy a mostrar esto. Hola, retorno de carro, ¿cómo? Retorno de carro, estás. ¿De acuerdo? Si hacemos eso. Ahora, fíjense, si yo muestro la cadena, ¿cómo me va a mostrar? Hola, ¿cómo estás? En 3 líneas. ¿Entendieron? Sí, Inge. ¿Sí? Dice, Ahora, Sí. fíjense, yo voy a hacer esto ahora. Le voy a decir, no quiero que me retorne, no quiero que me genere retorno de carro, sino quiero que me genere un tabulador. ¿De acuerdo? Entonces mostramos. Voy a mostrar, hola, tabulador, como tabulador está. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo quiero registrar un retorno de carro, se utiliza este símbolo. Este backslash n, los dos juntos significan retorno de carro. El backslash t significa tabulador. Ya es esa tecla que es tab. ¿Correcto? En ese caso, fíjense, así me muestra, ¿no ve? Hola en una línea. ¿Y cómo estás? Fíjense, hola, retorno de carro. ¿Cómo tabulador estás? ¿Cierto? Entonces, este símbolo, fíjense, esta diagonal que ustedes le llaman, esta diagonal, es un carácter de escape. Entonces, cuando en una cadena encuentro una diagonal, el siguiente carácter, los dos juntitos, hacen un carácter. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué carácter es o qué tecla de tu teclado representa? El enter. Y esto, el backslash t, ¿qué significa? El tabular. Entonces, si nosotros quisiéramos mostrar, fíjense, la cadena, hola, ¿cómo estás? Digamos. Y así, ¿no es cierto? Quiero mostrar ese slash. Fíjense qué va a suceder. Agarramos y me dice, yo no encuentro, dice, un carácter backslash e. Entonces, este backslash lo está agarrando como un carácter de escape y está tratando de reconocer alguna tecla de tu teclado que esté especificado con backslash e. Y como no hay, me dice, estás utilizando de manera ilegal este carácter de escape. No hay backslash e. ¿Ya? Pero tú dices, no, yo quería mostrar el backslash, no quería mostrar una tecla especial. Entonces, para mostrar el backslash, ¿qué tienes que hacer? Tienes que decirle backslash, backslash. Y fíjense cómo va a mostrar. ¿De acuerdo? Hola, ¿cómo? Backslash, estás. Lo mismo sucede con una cadena. Por ejemplo, si yo quiero mostrar la cadena hola, y yo le digo, ¿no ve? Quiero que como se muestre entre comillas. Fíjense, si yo hago eso, esto me va a generar un error, porque aquí está considerando que es una cadena. Entonces, este como que tenemos aquí está suelto, ¿no ve? Pero no, yo quería mostrar hola, entre comillas, ¿cómo estás? ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Lo vamos a poner con un tabulador. Que sea un tabulador. También que esté diferenciado con un tabulador. Pero si yo quiero mostrar la comilla, le tengo que decir backslash comilla. Backslash comilla. Ahora sí, si ustedes se fijan, estás, hola, ¿cómo? La comilla se ha mostrado. ¿De acuerdo? Estás. ¿Entienden, verdad? Ya para eso sirve ese backslash. Entonces, por eso es que yo para mostrar el bracito derecho, en realidad quiero mostrar este bracito. Pero si le pongo solo un backslash, lo va a entender como si fuera un carácter de escape y va a estar esperando otro, ya para mostrar. Entonces, para decirle que yo realmente quiero mostrar solamente un slash, así un backslash, se pone doble. ¿Hasta aquí estamos bien? sí, dice, Sí. Sí. Ok. Ahora sí, se los voy a escribir esto en un código súper interesante.
Y bueno, nuestro muñeco, fíjense, inicialmente, ¿con qué va a empezar? Va a empezar con la cadena vacía, ¿cierto? ¿Y de qué va a depender que este muñeco se genere, digamos, de manera correcta? Con una línea, 2 líneas, qué sé yo. Va a depender de la cantidad de miembros que hasta este momento el muñequito tiene. Entonces le vamos a decir, vamos a hacer un switch, ¿de acuerdo? Y le voy a decir, el número de miembros que tiene este muñeco, dependiendo del número de miembros que tiene, yo le voy a decir, si es que fuera 6, ¿correcto? Entonces a mi muñeco, ¿qué es lo único que le tengo que añadir? Le tengo que añadir la pierna derecha, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo dijo eso? Al revés, a ver, vamos a hacer así. Si fuera 1, entonces mi muñeco, fíjense, ¿qué va a hacer? Va a ser esto, ¿cierto? Va a ser solo su cabecita, ¿correcto? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Pero si fuera 2, aparte de la cabecita, ¿qué tenemos que ponerle? ¿Qué tendría que ponerle? Tendría que ponerle el bracito, Brazo izquierdo. ¿cierto? Su bracito izquierdo. Así, ¿no ve? Pero la única vez que es 1, fíjense, si llega a ser 1, es porque nosotros, bueno, a ver, si es 1, eso quiere decir que no es 6, no es... A ver, vamos a seguir haciendo, ¿ya? Luego les voy a explicar. A ver, vamos a ir aumentando la cosa que falta nomás y vamos a ver dónde le aumentamos, ¿ya? Si es que fuera 3, entonces a mi muñeco le tengo que aumentar, ¿qué cosa? El tronco, ¿correcto? En el 13 se muestra este tronco. ¿Estamos bien? Si es que el error fuera, o el número de miembros que tengo que mostrar es 4, entonces a mi muñeco le vamos a mostrar el bracito derecho. Y por las razones que les he explicado, bueno, el bracito derecho se muestra con doble slash, ¿no? Porque quiero mostrar el sitio. Pero si solamente le pongo un slash, lo que va a estar esperando es que tú estás queriendo especificar un carácter de escape, ¿ya? Entonces le digo, en caso de que sea 5, ¿ya? Entonces mi muñeco, fíjense, mi muñeco, ¿qué debería aumentarle en caso de que sea 5? La piernita izquierda, ¿cierto? ¿Ya? Y en caso de que sea 6, a mi muñeco, ¿qué debería aumentarle? Debería aumentarle la piernita derecha, pero con un espacio y la piernita derecha, ¿no es cierto? Un espacio, fíjense, y la piernita derecha. ¿Correcto? Ok. Entonces, cuando mi cantidad de miembros que voy a mostrar es 6, yo le voy a mostrar la piernita derecha, ¿ya? Pero si es que se ha hecho verdad que mi número de miembros es 6, entonces quiere decir que el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 también se tienen que mostrar. ¿Entendemos eso? Chicos, jóvenes. Repito, a ver, si es que el número de miembros que tiene que mostrar este muñequito es 6, eso quiere decir que tiene que mostrar el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y el primer miembro, ¿cierto? Sí. Sí. No. Sí. Cierto. ¿No ve? Ok. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Fíjense, aquí le vamos a concatenar por derecha lo que mi muñeco tiene. ¿Cierto? Entonces, fíjense, si mi cantidad de errores es 6, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Agarrar la piernita derecha. Fíjense, esa es la piernita derecha.
Pero si es que el error es 6, quiere decir que es 5, es 4, es 3, y es 2 y es 1. ¿Cierto? Entonces aquí yo le pego la piernita derecha a la piernita izquierda. Pero si es que ya tenía 5 miembros, quiere decir que tenía 4. ¿Correcto? ¿Cierto? Sí. Ok. Sí, jefe. Y aquí, ¿qué tenemos que hacerle? Tenemos que pegarle un backslash n, ¿cierto? Un backslash n. Y luego por derecha, concatenarle lo que tenía el muñeco. Entonces, hasta aquí, fíjense este muñeco que tenía, la tercera línea, sus 2 piernitas. A eso que le estoy pegando, su bracito derecho, retorno de carro y sus 2 piernitas. Hasta ahorita con 4 miembros, ¿qué tiene mi muñequito? Fíjense, mi muñequito tiene hasta el bracito derecho. Ahora, dependiendo, si entra, si no es 6, si no es 5, mi muñeco, ¿cuánto tiene? La cadena vacía. Fíjense, le he aumentado su bracito derecho. Pero si es 4, quiere decir que tiene 3, 2, 1. ¿Entendido? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? A su cuerpito, lo único que vamos a hacer es concatenarle lo que está ya construido el muñeco. Hasta aquí, fíjense, mi muñeco ya tiene sus piernitas, su bracito y su tronquito. Si es que tuviera 6 miembros. ¿Ve? Pero si tuviera solamente que mostrar 3 miembros, no ha entrado por aquí, no ha entrado por aquí, no ha entrado por aquí. Ya no ha sido 6, no ha sido 5, no ha sido 4, es 3. Entonces, mi muñeco, ¿cuánto tiene? La cadena vacía, que le estoy mostrando, el tronquito. Pero si es que tiene que mostrar 3 miembros, tiene que mostrar el tercero, el segundo y el primero. ¿Correcto? Listo, hacemos lo mismo aquí. Le digo más muñeco. Y aquí le aumentamos un retorno de carro, ¿ya? Y más muñeco. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver cómo funciona mi muñequito, ¿ya? Le vamos a enseñar además a aumentar, fíjense, vamos a enseñarle a aumentar, este es un void, incrementar miembros, no sé, aumentarle, vamos a decir, ¿ya? Entonces, básicamente cuando yo le diga aumentar, ¿qué me va a decir? Que el número de miembros va a ser más 1, ¿ya? Así. A ver, vamos a ver si es que ya funciona. Vamos a ver si dibuja la personita, ¿correcto? Nos creamos una nueva persona, nos fijamos, fíjense. La cantidad de miembros que tiene el cuerpito es 0, ¿ya? Y yo le digo, a ver, mostraremos. ¿Ya? ¿Y qué cadena me muestra? La cadena vacía. No me está mostrando nada del muñequito, ¿correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ahora, le vamos a decir, aumentemos, le aumentaremos un miembro al muñequito. ¿Y qué debería mostrarse? Un miembro. Le pedimos mostrar y fíjense que me va a obtener eso. Ya, vamos a agarrar por aquí y le vamos a hacer un system out string hook. ¿Ya? Aquí fíjense, tengo el string hook. Clareamos y vamos a ir viendo cómo está mostrando. Nuevamente le digo system in. Eso, me muestra la cabecita. A esta personita le vamos a aumentar. ¿Cuántos miembros ya debería mostrarme? 2. ¿Correcto? Le digo, oye, personita, mostrate. Se muestra y obtenemos esta cadena. Ya la estamos obteniendo en string 2. Veamos cómo se muestra hasta este momento mi muñequito. Fíjense, cabecita y bracito izquierdo. ¿Correcto? Le aumentamos un miembro al muñequito y le pedimos, ahora sí, mostrate. ¿Ya? Obtenemos, ese es el resultado que voy a obtener y vamos a mostrar esa cadena. Fíjense, cabecita, bracito, cuerpito. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, hasta aquí, fíjense, ¿cuántos miembros tiene el muñequito? 3. Entonces, por aquí entra 3, dice. Entonces, ¿qué le aumenta? El tronquito, ¿cierto? Más lo que tenía el muñequito, pero el muñequito, ¿cuánto tenía? La cadena vacía. ¿Por qué? Mi número de miembros no es 6, entonces se pasa. ¿Es 5? No. ¿Es 4? No. ¿Es 3? Sí, dice. Entonces, sumarle el tronquito a la cadena vacía.
Pero como es 3, también ya es 2 y es 1. ¿De acuerdo? Entonces, basta que sea 3, entonces, la única vez que yo he llegado al 3 es que he pasado por el 2 y el 1. Entonces, le digo, el 3 me va a añadir el tronquito. El 2 me va a añadir el bracito izquierdo a la derecha, a la izquierda del tronquito, porque ahorita mi muñeco tiene tronquito, ¿cierto? Y el 1 que me va a añadir la cabeza con un retorno de carro al bracito y al tronquito, y eso es lo que me muestra. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en este caso, fíjense, este switch no está siendo utilizado como un condicional múltiple estricto y excluyente. ¿Qué significa? Que aquí yo no le he puesto break, ¿correcto? Si ustedes se acuerdan cuando habíamos visto el switch en las condicionales, esto tenía break, ¿ya? En este caso, ¿qué le estoy diciendo? Estoy utilizando como por intervalos. Si es que el número de miembros ha llegado a contar a 6, quiere decir que primero conté 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? No llegamos a contar directamente 6. Es por eso que me estoy haciendo este método aumentar. No hay manera, fíjense, de que nosotros contemos a 6, del 0 saltemos directamente al 6, ¿cierto? La única manera de ir modificando el número de miembros es aumentando, ¿ya? Entonces aumentamos sistemáticamente. La única vez que el número de miembros llega a ser 6 es porque fue 1, porque fue 2, porque fue 3, porque fue 4, 5 y luego 6. ¿Entendido? Y que si no rompemos el switch, ¿se acumulan entonces los strings? No se acumula. El switch, fíjense, a la primera que se hace verdadera una condición, a partir de ahí, a partir de que se hace verdadera, todo lo que encuentra hacia abajo ejecuta. Y entonces todo lo que encuentra hacia abajo va a empezar a ejecutar. Esta es una manera de modelar, digamos, condicionales por intervalos. ¿No? Entonces, ¿esto qué significaría? Del 6 al 1. ¿Esto qué significaría cuando el número de miembros es del 5? La única vez que ha llegado a 5 es porque empezó 4, 3, 2, 1. ¿Cierto? Así estoy pensando. ¿Ya? Ahora, si yo quiero que esto sea excluyente, cuando es 6 hago una cosa, y luego no me interesa, cuando es 5 es otra condición, entonces aquí le tengo que poner un break. ¿Correcto? Sí, está bien. Ok. Vayan a analizar esta implementación. A ver, sáquenle una foto a esto porque vamos a seguir haciendo la implementación el día jueves. Vamos a terminar nuestro jueguito del ahorcado el día jueves. ¿Ya? Y el jueves avanzamos otro tema más. ¿Estamos bien? ¿Sí? Anótense este muñequito. Bien. Y no sé, no sabría decirte. La mayoría de los ejercicios que nosotros nos planteamos son, a ver, no sé, a veces nos ponemos a jugar cosas y decimos, esto se puede programar. No sé. O sea, no. No hay un libro donde hay estos ejercicios, ¿no? Pero hay varios ejercicios en los cuales va a haber colecciones. ¿Ya? Pero ahorita fíjense, lo que estoy tratando de mostrarles es cómo se utilizan de manera correcta las estructuras de control para tu beneficio. ¿Cierto? Porque probablemente dibujar el muñequito podrías haberlo hecho de otra manera, podrías haberlo hecho así. Si el número de miembros es 6, entonces mi muñeco es esto. Completamente válido. Else, si es 5, entonces es así. Else, si es 4, entonces es así. Else, si es 3, es así. Else, si es 2, es así. Else, si es 1, es así. Else, si es 0, es así. Completamente válido. ¿Ya? Se puede hacer. Pero fíjense, esta es una versión mucho más elaborada, ¿de acuerdo? Más pensada
y aprovechando mejor las estructuras de control. Lo que estoy tratando de mostrarles ahorita es cómo utilizar lo que hemos avanzado. ¿De acuerdo? A ver, voy a seleccionar algún conjunto de ejercicios y se los voy a poner. A ver, unos 3 o 4 se los voy a poner en la plataforma. No necesariamente, bueno, para que practiquen. ¿Ya? Se los voy a subir. Se los voy a seleccionar. Con 4 ejercicios estarían ya listos. La clave es entender. Ahorita este jueguito les voy a explicar un montón de cositas de cómo se pueden utilizar los arreglos. Ahorita que les hemos dado cómo se puede utilizar este condicional múltiple por intervalo. Ya este es más o menos de valor a intervalo, ¿no? Entonces, cuando se evalúa, cuando se hace verdadero el 6, quiere decir que se hizo verdadero hasta el 1. Y es por mi razonamiento. La única vez que yo llego a contar 6 miembros del cuerpito es porque ya conté 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? No puedo saltar al 6. Es la forma en que está implementado. ¿Está bien? Nos vemos el día jueves, jóvenes, y vamos a continuar con el avance y la implementación del jueguito. ¿Ya? Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao. Hasta Hasta luego, Inge, gracias. Chao, ¿por qué? Hasta luego, Inge. Va a compartir el proyecto, ¿no? Hasta luego, dije. Este proyecto no, pues apenas lo estamos haciendo. Por eso les decía, sáquense una foto de esta parte y Bueno, analícenla. Cuando terminemos, el jueves se los voy a compartir. Hasta luego, Lice, que le vaya bien. ¿Ah? Chao, Hasta chao. luego.